tema que de algún modo está de moda, pero ha estado siempre presente desde que la humanidad existe. ¿Por qué Dios a veces no nos escucha? Porque a veces sentimos que Dios no nos escucha. O alguna vez hemos experimentado ese sentimiento o emoción de que Dios no nos escucha. ¿Cuál será la razón? Bueno, la razón es por las oraciones bloqueadas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Lo han bloqueado alguna vez? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué se siente? Pues cuando le bloquean o bloquea, se bloquea la comunicación. Ahora es interesante que esto de bloqueo ocurre también en nuestra comunicación con Dios. La única gran diferencia es que hay que reconocer y asumir y enmendar el hecho de que Dios no nos bloquea, nosotros nos bloqueamos a nosotros mismos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Cuando esto sucede, lo mismo que en una comunicación a través de teléfonos inteligentes, por ejemplo, no entran las llamadas, no entran los mensajes de texto, no entra nada. Y usted se pregunta, ¿qué estará sucediendo? Bueno, en el terreno espiritual, muchos han experimentado, muchos estarán experimentando una situación similar. Y el propósito en la palabra del Señor el día de hoy es ayudarle a salir adelante respecto de esto. No sin antes encomendarnos al Señor en oración para que su Santo Espíritu nos asista en la parte que nos corresponde. Padre amado, gracias, muchísimas gracias, mi Dios, porque estamos en su casa y ahora nos disponemos a aprender de su palabra, a responder a una interrogante que muchas veces nos hemos planteado. Suplicamos la dirección de su Santo Espíritu en este tiempo. Amén y amén. Para los que tienen Biblia de cualquier tipo, pueden tenerla abierta de manera especial en Marcos, el capítulo 11, versículos 20 al 26. En Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26, esencialmente haré referencia a 2 o 3 versículos externos. En este pasaje nosotros nos encontramos con una historia. Nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos va caminando y se detiene enfrente de una higuera y resulta que por más que le buscaban, si se detiene Él con sus discípulos es porque hacía hambrecita. Y le buscan y no le encuentran un solo fruto. A raíz de lo cual nuestro Señor, con el propósito de enseñar siempre, de instruir en el camino, durante el camino a sus discípulos, le castiga, le maldice. O sea, pronuncia algo negativo en contra de ellos. Y resulta que a no mucho andar o transcurrir del día, esta se seca. Los discípulos se asombran de una manera tremenda. Probablemente no se habían asombrado así de profundo o así de grande en mucho tiempo, de tal manera que reaccionan ante nuestro Señor Jesucristo y Él les da una lección. Y la lección consistía en mostrarles o demostrarles el poder de la fe. Cómo la fe, como ya estamos bien acostumbrados a decir, mueve montañas. La enseñanza que les está dando es esa. Después de darles esa enseñanza, en el versículo 26, que es donde termina la estructura de este pasaje, hace nuestro Señor Jesucristo una advertencia. Y lo que les está diciendo aquí, si bien es cierto, ustedes pueden realizar obras o pueden experimentar situaciones tan increíbles que pudiéramos llamar sobrenaturales o milagrosas, pero sin embargo hay algo, y él menciona una de las cosas simplemente ahí en ese pasaje que impide la manifestación del poder de Dios, que impide el desarrollo o la expresión con frutos de la fe, incluso de la oración. Comenzamos. El poder de la fe y la oración es lo primero que habría que considerar. Nosotros lo sabemos bastante bien, pero no está de más hacer un repaso suficiente para fundamentar la enseñanza el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en
en Marcos capítulo 11, versículo 22, que aparecerá en la pantalla en un instante, comienza a darles una enseñanza práctica en el terreno. Y si bien es cierto, y vamos a ver con mayor detenimiento, que él exalta el poder de la fe, más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, nosotros no podemos, sino que tenemos una comprensión o un conocimiento bastante claro acerca de la fe, de la oración y de las líneas que no debemos cruzar, incluso respecto de la fe. Pero por lo mismo nuestro Señor Jesucristo les dice, deben tener fe en Dios. ¿Por qué dice esto? Porque sabe usted que se puede tener fe en cualquier cosa. Hay personas que tienen fe en cosas. Y usted me dirá, ¿cómo es eso posible? Claro que es posible. De hecho, no haga mucho esfuerzo y podrá recordar a alguna cosita que usted tiene, no todos, pero algunos habrá tenido, y que usted dice, era para la suerte. ¿Ha escuchado a los niños? Al menos de mi tierra, era bastante famoso el tener una patita de conejo. Y el que no tenía esa patita de conejo andaba, como dice la expresión popular, a la buena de Dios. O sea que le podía pasar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es posible tenerle fe a esa patita de conejo? Y otros se la tienen a una cruz, y otros se lo tienen a una estrella, etcétera, etcétera. Lo cierto, hermanos, es que el poder de la fe, del pensamiento, incluso en el mundo ya se llama del pensamiento positivo, que ocurren cosas. Y usted puede tener fe en cualquier cosa, usted puede tener fe incluso en cualquier persona. Y vamos a decir persona, por ejemplo, los santitos, que San Judas Tadeo, que no sé si habrá algún San Antonio, no sé si habrá algún San Daniel, yo creo que no, ¿verdad? Un San Eustaquio, etcétera, etcétera. Personas que ya están muertas, que existieron, o incluso personas en el presente. Algunos le tienen pero tanta fe. Y a mí me causó mucha pena una situación que ocurrió, porque la Biblia nos exhorta, maldito el hombre, claro, que confía en el hombre, o sea que tiene una fe. Estamos hablando aquí de una fe ciega en una persona. Mi hermano menor, Juan Claudio, a quien quiero mucho, cuando chiquitito, yo recuerdo específicamente, tenía sus 4 añitos, yo tenía 10, íbamos juntos a la escuela, y él me quería tanto y tenía una fe tan especial en su hermano mayor, yo, y me decía mi nano. Y un buen día, él se quedó en casa, yo fui a la escuela, iba regresando a casa, y él tenía un problema, que su lápiz, algo le había pasado. Y él decía, no, cuando llegue mi nano, como que su nano lo iba a sacar del aprieto o del apuro en el que se encontraba. Yo no recuerdo exactamente qué era el problema con el lápiz. Pero lo que sí recuerdo muy bien, y eso nunca me he podido olvidar, que cuando llegué yo, lejos de ayudarlo y de sacarlo del problema, creo que lo regañé. No quiero ni pensar ni imaginarme, si yo cargo con esto, ¿con qué no habrá cargado él? En cuanto a la decepción, él había puesto toda su confianza, toda su fe en que su nano lo iba a sacar adelante de ese problema en el que se había metido. Usted puede tener fe en cualquier cosa, puede tener fe en cualquier persona, pero no por nada, sino por algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo dice, respondió Jesús, les dijo que tened fe en Dios. La fe es algo muy poderoso, pero tiene que estar correctamente canalizada o enfocada. Y en este momento, lo que usted tiene que aprender, por si alguna vez falla o ha fallado, es que nuestra fe debe estar depositada en Dios. Y alguien dirá, yo pensé que podía confiar en él. Sí, puede confiar en el pastor, sí puede confiar en él. Pero tener fe, esa confianza plena, absoluta, solamente en Dios. Líbrele el Señor, pero su cónyuge, sus hijos y aún sus padres pueden defraudarle. Pero nosotros como cristianos sabemos que, aunque nos dejare padre y madre, Dios nunca, jamás. Entonces queda claramente establecido eso. En segundo lugar, enseña nuestro Señor Jesucristo
En el pasado a sus discípulos, en el presente a sus discípulos, que somos nosotros, que la fe implica o significa creer no dudando. Creer no dudando. Últimamente hemos tenido un par de pláticas con mi esposa y ella, no solo conmigo, sino con otras personas también, y acerca de la fe, que tiene mucha fe, que tiene mucha fe, que tiene mucha fe, y sí tiene mucha fe, es una mujer de fe. Ahora, por razones que desconocemos todavía, tiene mucha fe como para todo el mundo, como muy buena para con todos, de poner su fe en el Señor y jugárselas, o jugarse su fe, o poner su fe ahí en riesgo, por decirlo, pidiendo, rogando y creyendo firmemente en que Dios va a conseguir o va a conceder para los demás un favor. No a sí mismo para sí, porque está muy feliz, porque está bastante satisfecha con lo que tiene, pero aún se puede más. De hecho, de eso se trata la fe. Dios siempre está desafiando nuestra fe. Él quiere que nuestra fe crezca. Eso quiere decir que se desarrolle, que se fortalezca, que sea capaz de abordar o de afrontar nuevos retos o desafíos. Cuando usted comienza a llevar una vida cómoda, tranquila, satisfecha, usted no experimenta tales retos o tales desafíos porque está en su zona de comodidad y no sale de ella. Poner en juego la fe para su crecimiento o desarrollo significa precisamente salir de esa zona de confort o de comodidad. Y la idea del creer es no dudando. No dudo que Dios va a conceder esto a alguien, en esta situación de ella, pero en mi caso es que. Gracias al Señor, y justamente hoy, y sin ponernos de acuerdo, se levanta, nos saludamos, a todo esto nos saludamos, nos encontramos, nos damos un beso y después me dice, ya, lo que sea que estaba impidiendo que su fe se manifestara o que se expresara sin duda alguna o sin sombra de duda, había sido resuelto y me dice, está bien, lo acepto, lo recibo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién mejor que Él para conocer al hombre, sino el Hijo del hombre? ¿Quién mejor que Él para conocernos a nosotros? Hermano, yo no sé, pero usted sí, muy bien, cuál es su situación, su condición espiritual, su salud espiritual. ¿Cómo está en cuanto a la fe? ¿Qué es lo que está experimentando en el presente? Yo sé, usted cree, todos creemos, pero realmente es la suya una fe poderosa, o eso quiere decir una fe sin duda. Si duda, o si aparece cualquier forma o expresión de duda en su fe, es algo que tiene que tratar, porque si no estaría recién a mitad de camino para lograr lo que tanto anhela, lo que tanto desea. En el versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, fíjese, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si no creyere en su corazón y no dudare, entonces, por eso es tan importante estar consciente de qué es la fe y de qué clase de fe es la que usted tiene. Lo tercero que vamos a ver aquí es la oración de fe. Hemos estado viendo de la fe y ahora la oración de fe. ¿Qué diferencia hay? Nuestro Señor Jesucristo sigue enseñándoles. Ahora lo interesante también, y tenga usted en consideración que los versículos están en secuencia, es el orden natural que planteó nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis, ya pedir es oración, pero aclara todavía más, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiero pensar en esto, y esto es algo que Dios a mí me llama la atención y que también pudiera llamarle la atención a usted poderosamente. Nosotros vivimos diariamente en comunión y en comunicación, o en comunicación y en comunión con Dios. Pero a veces sí, uno tiene muchas cosas que hacer durante el día y nuestra comunicación es tan breve, diría yo, es tan incluso casi apática, telegráfica, en una sola palabra, ayúdame, 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 si es, dame, dame, dame.
líbrame, líbrame, líbrame. Estamos pidiendo. El problema con el pedir es que a veces se transforma en una demanda, y hay quienes lo hacen literalmente, que parece que no están pidiendo, sino que están demandando, y a veces hasta que están ordenando, olvidándose con quién están tratando o platicando. Entonces, todo lo que pidiereis orando, creo definitivamente que lo que está tratando aquí, o lo que de decir nuestro Señor Jesucristo, que entren en un diálogo, en una comunicación, entre comillas, formal con Dios. No de que estemos ahí tirándole palabrotas o palabritas durante el día, sino que también hagamos nuestras pausas y que entremos en un diálogo de oración. Y nuestro Señor Jesucristo enseña cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tenemos todo un orden. Entonces también tomarnos el tiempo para tener esas pláticas, entre comillas, formales con nuestro Dios, y que es en señal de respeto. ¿Qué tanto respeta usted a Dios? Entonces también hay, tan así es, hermanos. Yo platico con el Señor en todo momento, platico cuando estoy sentado, pero también necesitamos este otro tipo de plática. Y digo al Señor, perdóneme porque estas pláticas no son muy asiduas, muy asiduas así, pero pues me voy de rodillas también. Me voy de rodillas también. Entonces, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay veces hay cosas que son tan o especiales, o grandes, o difíciles, o dolorosas, como el problema de salud de mis hermanos en esta mañana, que comenté acerca de dos, que definitivamente en esos casos me voy de rodillas. Entonces, no perdamos la visión y el respeto que debemos tenerle a nuestro Dios. Todo esto es lo que en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos acerca del poder de la fe y la oración, y lo que es la oración de fe. Luego de esto, nuestro Señor continúa enseñándoles, diciéndoles que con fe todo es posible. Con fe todo es posible. Incluso más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos o estamos acostumbrados. Yo mismo debo decirles que yo no he experimentado todo el poder de la fe. Y aunque soy una persona de fe, sé que hay quienes tienen incluso el don de la fe. Y normalmente a esas personas nosotros les podemos decir, están medio loquitos. Ya es una, en nuestra mentalidad de no ser así, ya es una exageración. Ya es mucho. Claro que a estas alturas de la vida ya sabemos que no es exageración, que no es mucho, simplemente que escuchamos fe. Y aunque no todos tengan la fe en el grado o el nivel de don espiritual, todos la tenemos y todos debemos aspirar y esforzarnos por llevarla a crecer. Y esas son las pruebas o los desafíos, entre comillas, crisis que nos toca vivir de tiempo en tiempo. En el versículo 23, revisamos otra vez, dice nuestro Señor Jesucristo, y nos va aclarando para que no cometamos el error que comete el mundo, que con fe lo que digamos será hecho. En el mundo esto tiene una relación con la declaración o las afirmaciones positivas, que por sí solas son ciertas y son poderosas. Recordemos que en nuestros labios, o sea, en lo que decimos, en las palabras, está el poder de la vida y de la muerte. Hay poder en lo que decimos, en lo que declaramos. Por eso que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con lo que uno dice. ¿Alguna vez le ha tocado a usted o su madre, de la cual usted piensa o ha pensado que a lo mejor es bruja, porque, ay, nomás si mi mamá dice, ojalá que, y no complete la oración? Por ejemplo, alguien dijo, ojalá que choque, y chocó. Y como que lo malo es lo que se cumple. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que está escuchando. Hay alguien que está escuchando. Y si se trata de malo, pues ni le tiene que pedir, usted nomás diga. Bueno, es lo malo y también es lo bueno. Con fe, lo que digamos será hecho. Porque de cierto os digo que cualquiera, y está destacado, cualquiera
Eso quiere decir que esta verdad, este principio, no incumbe o no alcanza exclusivamente a los cristianos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ven, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, con fe, lo que digamos será hecho. Mucho cuidado con lo que digamos, pero también digámoslo con fe. El poder de la fe, con fe todo es posible. ¿Qué son esos montes? Yo creo que literalmente no aplica a la gran mayoría, voy a decir, y me voy a explicar por qué. Pero sí voy a decir inmediatamente qué es lo que significan para mí esos montes, qué es lo que puede significar para usted. Un monte en su camino siempre, en primer lugar de todo, será un obstáculo. Imagínese usted está caminando y que de repente en medio del camino un monte, un montecito, una montañita, y ese camino tiene que rodear. Definitivamente no es algo bueno. Ese monte no es una bendición en su camino. Los montes son desafíos. Primero lo podemos ver como obstáculo, a ver cómo lo libra. En segundo lugar, como un desafío, para que lo libre. Y cuando nosotros aceptamos los desafíos, podemos ser vencidos por los desafíos o vencerlos y obtener una victoria. En definitiva, entonces, las montes o esas montañitas en su camino, en su vida, son crisis, que por una parte sí representan peligro, representan una adversidad, pero por otra parte representan también una gran posibilidad de crecimiento. Cuando le apareció un montecito en ese camino, usted se confió, se encomendó al Señor con fe y dijo: yo lo voy a atravesar, yo voy a salir adelante. Usted no sabía cómo, probablemente, cuando lo dijo, pero si lo dijo con fe, estoy seguro que lo logró, que lo alcanzó, que lo hizo, porque con fe lo que digamos será hecho. Y eso le enseñó a usted. Cuando pienso en esto, fíjese, me acordé de la historia, una historia de un hombre, el hombre de la montaña, el hombre contra la montaña. Estoy dando estas oraciones por si usted quiere buscarlo ahí en internet. Y se trata de un hombre cuyo nombre es Dashrath Manjhi, en la India, en el año 1960. Él vivía en un pequeño poblado y que para ir a trabajar, para ir al médico, incluso para ir a la escuela, tenían que rodear un pequeño montecito. De hecho, yo vivía en un lugar así de montañas, pero estaba para allá, tenían que rodearlo. Ahora, el problema con rodearlo no era solo rodearlo, sino que era una zona montañosa. Eso quiere decir que había caída alrededor, era peligroso en definitiva. En una oportunidad su esposa realizó el viaje, no sé cuánto le tomaría. Según veo yo, sería algo de unas 2 horas rodear ese montecito para llevarle comida a él, a su trabajo, y ella sufrió un accidente. En breve, ese accidente finalmente le llevó a la muerte. No fue una muerte inmediata, pero le llevó a la muerte. Él ya no solo no miró con agrado ese monte, sino que ese monte se declaró para él como un enemigo y le declaró la guerra. Te voy a partir, te voy a abrir el corazón. De todas sus cabras que él tenía, las vendió y se compró herramientas. Y en sus tiempos libres, él se iba a trabajar con martillo, con picota, con lo que tenía. Y empezó a horadar la roca. Después de 22 años logró su objetivo. En el proceso dejó de trabajar y la comunidad lo alimentaba. Le proveía el alimento diario y ya después su trabajo completo, su full-time job fue ir en contra de la roca. Abrió un camino de 10 metros de ancho, que eso es bastante, 10 metros de ancho y 100 metros, casi todo un bloque de largo. Rompió la roca. Aproximadamente 50 villas pequeñas
hasta el día de hoy se benefician de ese trabajo que realizó ese hombre. Le tomó 22 años y el año 2008, 2007, 2008 él murió de cáncer. Hermanos, había un monte en su camino y él no se amilanó, sino que con fe dijo: lo voy a atravesar. Con fe todo es posible, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y dice que con fe lo que pidamos, entramos al terreno de la fe y de la oración una vez más, lo recibiremos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, pero la palabra clave ahora es esta: creed. Con fe, quiere decir. Muchas veces se ora, y la verdad, seamos honestos. Muchas veces se deja que si Dios quiere, y solo si usted quiere, y solo si tú quieres, como quiera que sea su trato con Él. Pero que en el fondo esa tanta ambigüedad, por así decirlo, está diciendo acerca de una fe que no es tan fuerte, que no es tan poderosa. Entonces podemos pedir. Y claro que sí, nuestro propio Señor Jesucristo nos enseña a pedir en su voluntad, que su voluntad sea primero por sobre todas las cosas y antes que los deseos incluso de nuestro corazón. Pero si nosotros ya tenemos una vida de oración y de lectura de la palabra, nuestro corazón ha ido siendo transformado de tal manera que usted ya puede comenzar a confiar en su corazón. Yo sé, malo y engañoso es el corazón, que lo conocerá, pero usted es un hijo y una hija de Dios que ha leído la palabra, que ha orado. Su corazón ha sido transformado, ya no es de piedra, ahora es de carne, y usted tiene que aprender a confiar también en ese corazón nuevo que Dios ha transformado y que lo que ahí hay viene de Él. Entonces ahora pedir con fe. Con fe lo que pidamos recibiremos. Ahora es interesante también, y no quiero yo ni exagerar ni nada, pero quiero ayudar a su fe. ¿De qué manera? Jesucristo dijo: os digo qué cosa, que alguna cosa, que algunas cosas, que unas pocas, todo. Y cuando Dios dice todo, todo es todo. Entonces cuando Él dice: quiero que me des todo tu corazón, ¿será todo? Todo. Pero si hay un pedacito, un cuartito que no le quiere entregar, ¿está cumpliendo? Y eso también tiene que ver, y eso afecta. Muy bien, con fe todo es posible, con fe todo le es posible. Hermanos, hermanas, quiero que quede claro y que usted quede pero firmemente convencido, convicto de este pensamiento, de esta idea de fe, que con fe todo le es posible. La salud, la solución de problemas, la restauración de relaciones. No, pastor, si ya no hay caso, nuestro matrimonio no puede. Ustedes no pueden, yo no puedo, pero Dios es todopoderoso. Y usted, si cree, si confía, si se entrega, usted podrá experimentar el poder, el amor, la misericordia y la gracia de Dios a plenitud en su vida. ¿Qué es esa vida victoriosa que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros? En Marcos, el capítulo 9, versículo 23, un par de capítulos antes, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando uno está creciendo y cuando uno está aprendiendo, se pregunta: ¿será posible? ¿Será posible? Jesús lo dice. Es posible. Es posible. ¿Lo ha experimentado? Tiene que experimentarlo. Si usted no lo ha experimentado, pues se lo ha perdido. Porque Dios lo dice, es verdad. Él nos lo garantiza. Y si algo no ocurre de la forma en que usted anhela, en que usted sueña, etcétera, etcétera,
yo no me siento mal en el siguiente sentido. Lo que estoy diciendo son palabras fuertes, pero no son mis palabras, son las palabras de Dios. Es Dios, el nombre de Dios, el que, digámoslo así, está en juego. Ahora, Dios no solo es todopoderoso, sino que Dios también es inmutable. Eso quiere decir que Él no cambia. Él es el mismo que era ayer, pues hoy y por los siglos de los siglos. Eso quiere decir por toda la eternidad. Que todo pasará, mas su palabra permanece firme para siempre. Así que lo que Él dijo hace 1000 años atrás es 100% válido el día de hoy, en el presente. Y así como otros lo creyeron y experimentaron milagros en su vida, la idea es que usted lo crea y experimente milagros en el presente. De hecho, su vida puede ser un milagro completo al Señor. Como lo es en el caso de algunos de nosotros, estar vivos es un milagro. Soy un milagro, mi vida es un milagro. Estoy viviendo por gracia de Dios. Y así es efectivamente. Entonces, quede claro que con fe todo es posible. Sin embargo, no siempre es así. Y este es el gran punto el día de hoy. Sin embargo, no siempre es así. No siempre lo experimenta así o no siempre experimenta eso en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Y aquí viene la gran respuesta. Una respuesta que en primer lugar nuestro Señor Jesucristo da en esa experiencia de enseñanza, aprendizaje con sus discípulos, al final, en el versículo 26, 25, 26, donde les advierte: todo esto que les acabo, y ahora literalmente de revelar, se los voy a iluminar, se los voy a explicar. Es algo poderoso, tan poderoso, pero que también tiene sus premisas o condiciones que deben cumplirse para que la luz se encienda, en otras palabras. En el versículo 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, porque de eso se trataba, de la fe y de la oración, de tener una fe poderosa, que era creer no dudando, orar con una fe poderosa, platicar, conversar, pedirle al Señor, creyendo sin dudar en el corazón. Y ahí viene: y cuando estéis orando de ese modo, de esa manera, que garantiza que recibiremos lo que estamos pidiendo, perdonad. Dice: perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. El perdón, la falta de perdón, bloquea la comunión. Bloqueada la comunión, está bloqueada la conversación. Si usted ha dicho algo, si usted ha ofendido a alguien, o si alguien le ha ofendido a usted y no ha habido una reparación de algún tipo, esa comunión está quebrantada, puede estar totalmente bloqueada. Cuando eso sucede, la comunicación también está quebrantada o bloqueada. Puede que a lo mejor se saluden. Es como cuando un vecino le hace algo y de ahí en adelante nomás: buenos días, vecino. Buenos días, vecino. Si es que. O si sale uno y el otro va a salir, ¿cómo está el vecino? Estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Que va a salir a contar sacate, no, está el vecino contando sacate, me toca la próxima semana. La comunión bloqueada, la comunicación también. Y a veces uno tiene como peligro, porque a veces pueden haber malentendidos. No ha habido malentendido con mi vecino, pero siempre mi esposa me dice: está como más atenta. El vecino te saludó. Y yo digo: ay, vecino, vecino. Y el vecino ya va para adentro. ¿Qué pensará mi vecino? Y me pasa bastante seguido, no crean.
Mientras no me pase con ustedes, que no. Entonces la falta de perdón bloquea la comunión, por lo tanto la comunicación, y es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Si está bloqueada la comunicación, últimamente ni se entera. Si usted tiene bloqueado a alguien, ese alguien le está, pero llama, envía mensaje no le va a regresar. O si alguien le ha bloqueado a usted le llama, le envía mensaje, esa persona ni se entera. Ahora, con Dios, en nuestra comunicación puede ocurrir, y de hecho aquí tenemos una razón. Si la comunión con Dios ha sido quebrantada, la comunicación ha sido quebrantada, eso quiere decir que su oración no llega a la presencia del Señor. Primero, la falta de perdón. En segundo lugar, el pecado en general. Me hubiera gustado empezar por ahí, pero nuestro Señor Jesucristo habló de aquello que en el fondo era el pecado más grave de la gente de su tiempo. Piénselo. Nuestro Señor Jesucristo conocía a sus discípulos y decía: estos andan pero bien mal. Estos andan mal con su papá, no le han pedido perdón, no los han perdonado. Este otro anda mal con su esposa, este otro anda mal con sus vecinos, y así. Entonces, por eso el pecado, por así decirlo, que escogió para declararles ahí, y no solo ahí, sino aún en el Padre Nuestro, como conocemos a la oración modelo: y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque es muy importante perdonar para tener el perdón de Dios, pero el pecado en general bloquea la comunión. Salmo y la comunicación. Salmos 66, 18 dice: si yo en mi corazón, o si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En el presente, si en mi corazón yo miro la iniquidad, yo miro el pecado, yo albergo el pecado, yo simpatizo con el pecado, yo coqueteo con el pecado, etcétera, etcétera, el Señor no me escucha. Esa es una realidad. El Señor no me escucha. Y usted no vaya a decir: el Señor me bloqueó. Usted se bloqueó. Y luego dice: ¿por qué si llevo pero tanto, que oro? Puede haber muchas otras razones por las cuales no recibe, pero usted tiene que ir descartando. Por 17 años estuvimos orando y descartando. 17 largos años de aprendizaje. 17 largos años, por llamarle de un modo, ahí en el crisol. Y Dios sacando todo lo espurio. Me acordé, ¿para qué le digo? Hasta de que no me acordé. Y el Señor trabajó y trabajó. Piense usted, una posibilidad cierta, real, específica, por las cuales algunas oraciones, piense usted, no han sido, no son, y probablemente nunca sean contestadas si no arregla esa situación, es el pecado. Mencionamos un tipo de pecado ahora, el pecado en general. El pecado en general. Pongámoslo en unos términos prácticos y domésticos. Si usted es un buen trabajador en cualquiera que sea su trabajo, y usted va, como dice la expresión, la extra milla, incluso, usted es el que llega temprano, usted es el que se va tarde, usted es el que acepta horas extras, usted es el que hace, usted es una joyita. Entonces, eso quiere decir que su empleador a usted le aprecia, y que usted no solo tiene comunión o comunicación, sino comunión, y usted tiene muy buen crédito, por llamarle de un modo, con el patrón. Eso quiere decir que usted podría solicitar algún favor, cualquier favor, incluso varios o muchos, y su empleador gustosamente accederá y se lo concederá. Pero pongámonos en el otro caso. Si usted es como un negocito pequeño que conocía ya entre Hueslaco y no sé dónde más allá,
Estoy tratando de recordar cómo se llamaba un joven que tenía en la iglesia el Calvario de Huestlaco, que pastoreaba hace muchos años. Fernando Saldívar, me dice mi esposa. Y un día lo voy a buscar yo, más bien lo voy a llevar, después de haber ido a la iglesia, te voy a llevar a tu casa, Fernando. No, pastor, me dice que yo vivo tan lejos. No solo era eso, sino que muchas historias, pero bueno, no importa, Fernando, vámonos, yo te llevo. Y dice, sube mi carrito. Era un carrito deportivo. No parece que tuve uno. Estaba bien bonito. Y nos vamos con Fernando. Y vamos pasando por ahí, en una, ya no había calles, era como puro rancherío así, pero había un negocito ahí en medio. Y me dice, pastor, me dice, ¿ese negocio? Y yo dije, está bien jovencito, pero bien observador. Me dice, ese negocio está bien raro. Me dice, abre bien tarde y cierra bien temprano. Y yo ya jugando digo, pero si quiere brindar los sábados y domingos también. No, me dice, de lunes a viernes. Digo yo, pues por eso está que se caen, que se derrumban. Hay personas que son como ese negocito, como esa tienda. Imagínese usted, no, yo trabajo de lunes a viernes, el sábado es sagrado. Pues el domingo debiera ser para nosotros, ¿verdad? Sábado y domingo sagrado y llega tarde y se va temprano. ¿Qué puede esperar? ¿Qué podría esperar? Bueno, esa es nuestra relación de santidad con Dios o cuando hay pecado. Si hay pecado, quiero que lo sepan, no puede esperar mucho. Y no tan solo que no puede esperar mucho, como que es puesta en la balanza. Porque aquí no hemos visto los méritos para pedir, simplemente estamos hablando de la fe y de la oración. ¿Y qué es lo que bloquea entonces la oración? El pecado, cualquier tipo de pecado. Tercero en esto y último, sin embargo, no siempre es así. ¿Por qué? La falta de consideración bloquea la oración. Este punto y último es muy importante y yo les pido que puedan sensibilizar su intelecto para recibirlo. Lo primero de todo es un pensamiento de interpretación literal. Y literalmente, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera, y aparentemente está hablando a ellos y solo a ellos, literalmente sí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, las esposas, sus mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Todos los casados, y los que no son casados, pues también. Literalmente, y en primer lugar se está refiriendo, sí, a los varones casados. Los varones que se jactaban de ser, en algunos casos, ancianos, o sea, personas principales o importantes dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y dentro incluso de la iglesia o de la sinagoga, de su comunidad de fe. Y algunos, literalmente, sacerdotes. Ya para el Nuevo Testamento podríamos decir sacerdotes del hogar. ¿Y qué tan buen sacerdote? ¿Qué tan buen intercesor? ¿Qué tan buen proveedor? Pues la verdad es que aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que hay que tener cuidado. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Aunque está hablando de una situación puntual, la enseñanza es que todos, absolutamente todos, debemos cuidarnos en todo o de todo, para estar en buena comunión con Dios. También tenemos que tener comunión o tener buena relación con nuestro prójimo. En general, y especialmente, en particular, con el cónyuge. ¿Por qué se dice esto? Porque el casado o los casados ya no son dos, sino uno. Y si el hombre no está en comunión, en perfecta comunión
con su cónyuge, con su esposa, no va a funcionar. Primero, no va a funcionar bien. Y en segundo lugar, no va a tener la comunión perfecta con Dios. Ahora, no solo se trata de honrarle y de amarle. Yo creo que tengo una forma especial de decirle o de llamarle a esto, de amor tierno. Dando honor a la mujer porque es como un vaso más frágil o porque es un vaso frágil. No está diciendo eso. ¿Cómo? Y no está diciendo eso porque seamos honestos. Hay, en el caso de las esposas, en el caso de las mujeres, hay chiquitas, pero hay unas que están así. Hay delgaditas y menuditas, pero algunas están bien fuertes. Y yo he conocido bastantes porque estudiando el tema me empecé a acordar de muchas que así como grandes. Me acuerdo de la mamá de un amigo cristiano, Joaquito Molina, que yo iba mucho a su casa. Y ella, la mamá cristiana, bien grande, y su esposo no era cristiano, y estaba como chiquito. Y siempre llevó mucho respeto porque ella ya era predicador y su hijo era como el músico. Entonces siempre con mucho respeto, hermano Daniel, y digo, estaba yo jovencito, mírelo él, como me trata. Yo le digo, trátame con amor, trátame con ternura, trátame con cariño. Y ya más entre nosotros decía, yo sé que te tuviste que casar conmigo por obligación, pero, y eso no era el problema. Y dice, lo que pasa, hermano Daniel me decía, es que cuando él me conoció, que era mucho mayor que ella estaba chiquita, haga de cuenta, no quiero equivocarme, tiene ese 14, 15 años más. Y dice, yo estaba bien chiquita, menudita, dice, pero después crecí. Todavía no se desarrollaba, y ella quedó mucho más grande que él. Y dice, y él como me ve ahora grandota, dice, pues ya perdió toda ternura conmigo. Ya de muchos años que llevaba así. Y otras esposas grandes se han quejado de lo mismo. ¿Cuál es el punto? Es que puede haber mujer más. Me estoy acordando de cada historia. Te voy a contar otra. Te voy a salir de las cámaras. Mi tía Evita estaba casada con mi tía Gonzalo. Se lo voy a decir de verdad, para que vean ustedes las proporciones. Ella lo cargaba a él y lo bañaba. No, para que tenga un video, vamos por allá. Entonces, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, no siempre es más frágil. Oiga, si la mujer puede cargar por 9 meses un peso, un bebé que con todo lo demás está pesado, y luego las veo que algunas se ponen pero bien dinámicas y elásticas y quieren hacer hasta yoga, lo que nunca habían hecho en su vida, y andan con una energía que uno la quisiera, y el dolor, y lo soportan, y después siguen porque ahí no acaba, es el comienzo, fuertes y resistentes. Pero claro, lo que pasa es que Dios quiere la excelencia, como en todo, en nuestras relaciones. Y no dice que le ame de una manera aquí, no, como a vaso más frágil. Luego dice, dando honor a la mujer. No importa si es frágil o si es fuerte, no importa nada. Hónrala, dando honor a la mujer. ¿Cómo? La manera en que debe honrarla. Y eso implica no solo el amarle, sino que por lo tanto tiene que ser con ternura. Le honra amándole, pero con ternura, esa clase de amor. Ahora, la ternura es una consideración especial. Nos amamos tiernamente, no todos. Es el grado especial de consideración. Les voy a decir, hace no mucho, cuando falleció mi papá, aquí en el templo viene un hermano, y estamos en plena pandemia. Todavía no existía la vacuna del peligro. Pero un hermano me dice, pastor, yo no tengo que abrazar.
fue el único que se la jugó. ¿A quién le viene mal un poquito de amor tierno, de ternura? Y yo le dije, eso es consideración. La falta de consideración ya no solo es de respeto, ya no solo es de amor, sino eso especial, ese detalle de ternura también bloquea la oración. Hermanos, y si la oración está bloqueada, usted se la bloqueó de algún modo, no entran llamadas, no entran mensajes, no, nada. Usted no existe, como que si no existiera para esa persona, ni se entera esa otra persona que usted está ahí, pero llama. Y en la oración nos ocurre muchas veces así, algo similar. Por lo tanto, el día de hoy, mis amados hermanos, conclusiones a oraciones bloqueadas. Aunque la oración de fe todo lo puede, a veces no funciona porque está bloqueada. Hoy yo le invito y le desafío, desbloquee sus oraciones. Es tarea constante, tarea para la casa, analizarse, no sea que esté bloqueada alguna de sus oraciones.